todos y a todas. La idea de este trabajo es hablarles de la literatura menor. Mara Camila, Silvia y yo tenemos el texto de Kafka, una literatura menor, de Gilles Deleuze y de Félix Guattari. Lo que haremos ahora es una presentación muy corta del texto, de las ideas principales, y luego explicarlo mejor con un ejemplo. Entonces, partamos del concepto de la literatura menor. Básicamente lo que los autores quieren explicar es que es todo tipo de literatura hecha de manera marginal, desde una postura no privilegiada, pero que desarrolla su obra con una lengua dominante en la que se inserta bajo las propias reglas de esa lengua, pero que a la vez la transforma. Esto quiere decir que es esa producción que está desde la periferia, desde afuera, intentando con una lengua hegemónica. El ejemplo que pone es el alemán que utilizó Kafka para escribir una forma de literatura que no responde, por decirlo así, a las dinámicas de una lengua impuesta. Para que eso sea de esta manera tenemos al menos tres elementos básicos: la desterritorialización de la lengua, la pérdida de lo individual en lo político y la enunciación colectiva. Les voy a hablar de cada uno de ellos. La desterritorialización de la lengua es la relación entre el idioma y un espacio físico, es decir, transitar, digamos, no, más que transitar, trascender el espacio de la lengua, ya sacarla de su lugar físico en el que existe para que interactúe con otras formas. ¿Sí? El ejemplo que pone es Kafka escribiendo en alemán, pero usaron elementos del yiddish o del checo. Les voy a leer una cita para poder comprender esto mejor. La imposibilidad de escribir en otro idioma que no sea el alemán es para los judíos de Praga el sentimiento de una distancia irreductible con la territorialidad primitiva checa, y la imposibilidad de escribir en alemán constituye la desterritorialización de la población alemana misma, minoría opresora que habla un idioma ajeno a las masas, como un lenguaje de papel o artificial. Estas masas son las que vienen de afuera, que se tienen que integrar a esa realidad que está atravesada por la lengua, y que pues de esa integración surge una forma de literatura rebelde, distante, o más que distante, marginal es la palabra. El segundo elemento es la pérdida de lo individual en lo político. Lo político es un cambio de la narración en este caso, es un cambio en la narración que ya no se hace desde lo individual, sino desde lo colectivo. Es decir, que la literatura menor es aquella que representa un conjunto, ya no un individuo concreto con sus problemas concretos, sino toda una red de problemas propios de esa marginalidad, primero que todo, de ese intento de encajar en ese lenguaje, en esa hegemonía, en ese sistema, en esa máquina política. Dadas las circunstancias de la marginalidad u opresión de una máquina política, los escritores de la literatura menor no tienen la posibilidad de desarrollar un discurso individual. Su obra es una línea de fuga para superar un problema político. El problema político, de acuerdo a esta cita, tiene muchas naturalezas. El problema de la identidad individual y colectiva, el problema de la guerra, el problema de la hegemonía de unos contra otros, el problema de la opresión. Es decir, el relato literario menor es aquel que nace de lo marginal para defenderse de la hegemonía. Por eso el texto insiste en que de alguna forma aquí hay una especie de revolución, que la literatura menor es una revolución vista en el sentido del cambio. La enunciación colectiva es el último elemento de la literatura menor. Esta enunciación colectiva hace referencia al sentido, les voy a leer primero más bien, dice: en cierto sentido, Kafka es portador de un mensaje de pueblo, de raza, de némesis. Sus personajes, temas y vicisitudes o tribulaciones que integran regularmente el argumento y la tesis encajan perfectamente en el concepto de mito. El hecho de que esos personajes por lo regular no tengan nombre ni lo necesiten, que no se nos diga ni hay por qué saber cómo son, de dónde proceden ni dónde están, colocándolos como piezas móviles e intercambiables de un gran azar que configura una fatalidad, demuestra su sentido de desterritorialización. Cada uno es un yo y un tú. Esto quiere decir que se crean elementos
colectivos de enunciación, a partir de los que articula y confluye una identidad cultural, simbólica, que se materializa en la literatura. No es tanto hablar sobre los problemas de un individuo como tal, sino hablar más bien de los problemas de un conjunto. Por eso pone el ejemplo de Kafka. Piensen en el proceso o piensen en la metamorfosis de que la trágica realidad de Gregorio Samsa no tendría esa dimensión si no se pensara en función de una relación con el otro, con el jefe de Gregorio, con la familia, con todo lo que está pasando, él en su cuarto encerrado, toma fuerza en la medida que se coincide esa realidad desde lo colectivo. Estamos hablando de un individuo concreto, sí, pero esos problemas de ese individuo concreto y la metáfora a la que de alguna manera acude Kafka para representar en el insecto monstruoso es lo colectivo. Como les decía, vamos a presentar un ejemplo que les iba a resultar un poco curioso. Vamos a hablar desde la champeta como literatura menor. Silvia y Mara Camila profundizarán un poco en esto, yo simplemente les daré un contexto muy general para comprender un poco de qué habla esto. La champeta es un género musical, hay que entenderlo pues como también un movimiento social que representa la cultura y la identidad de los pueblos, de comunidades negras en el Caribe. El término champeta deriva de un peyorativo, ¿no? La champeta era un machete. En los 30 las élites caribes le decían champetúos a los afros que cargaban el machete. Entonces de ahí viene ese término que se mantuvo hasta ahí, hasta los 70, cuando empieza a generalizarse el uso del picó. El picó es como un parlante muy grande que sacan en los barrios, entonces la gente se reúne a escuchar música y a bailar en torno a este aparato, y entonces lo personalizan, le ponen el nombre, lo identifican, por decirlo de alguna manera, para que la gente se reúna aquí. Ya en los 80, por las influencias de la música del Caribe y del África, en este caso el reggae, parte un poco de rap también, y todas las tradiciones propias de las músicas africanas. Se empieza a formar una amalgama musical rítmica auténtica, propia, con sus condiciones propias, que es la champeta. Ya en los 90 empieza un proceso como de más de comercialización, que va hasta los mediados de los 2000, y ahora ya es muy popular, muy conocida. Tiene como una estructura rítmica, digamos, auténtica, propia de ella, derivada en algún sentido de las tradiciones africanas, que realmente el origen es africano, por supuesto, y el discurso narrativo del que se vale es lo coloquial, lo cercano, lo familiar, lo propio de los problemas de una condición específica. Vean aquí lo que estamos hablando del yo integrado en lo colectivo, y a la vez el hecho de que sea una suma de distintas circunstancias musicales, digamos, desde otros elementos es la desterritorialización. Entonces es una forma de significación de los universos del Caribe, específicos de ciertas comunidades, pero que se han ido trascendiendo sus fronteras. Les voy a leer una cita muy breve para que miremos esto. Dice: la música champeta es una significación que apela a tradiciones localizadas en la urbe, donde la vida diaria implica unas relaciones prácticas y representaciones culturales, las cuales se encuentran significativamente mediadas por lo sonoro. Él es Charles King, y aquí está una letra suya muy simpática del bicarbonato, para que tengamos en cuenta que el análisis de la idea de aplicar el concepto de literatura menor a la champeta tiene por sentido comprender el proceso, más que el género mismo, por supuesto, eh, como un ejercicio de territorialización en la medida que trasciende el lenguaje de lo específicamente caribe para toma elementos de una y otra tradición africana, incluso norteamericana en algunos puntos, de las islas del Atlántico, de elementos de la música negra y del Pacífico también, y
se circunscribe como un ejercicio del yo, de lo individual. Los problemas que le pasan al músico representan en alguna forma los de un colectivo. Para ejemplificar esto, les voy a dejar con un pedacito de el bicarbonato. De bicarbonato para la habitación y para el mal olor, lo que desodorante está carísimo. A las 9 de la noche venía de la roquería con mis papelitas de bicarbonato, pero vinieron una redada y me paró la policía. Alto ahí, separe la piel y levante los brazos contra la pared. Cuando levanté los brazos se cayeron las papeletas. Ay, viejo Miguel Ángel, la ventaja. Mi teniente, aquí no cayó con perico. ¿Qué perico, mi hermano? Si no conozco ni la cotola. Esto es bicarbonato. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Velo aquí, el de las papeletas. Velo aquí, el de las papeletas. Digo, ahí. Me dieron una raqueta hasta por donde no vivía. Por estas papeletas de bicarbonato. Por estas papeletas de bicarbonato. Velo aquí, el de las papeletas. Velo aquí, el de las papeletas. Agente, espera la vez que mandaron. Porque Íbaro, digo el teniente. Uy, uva, Eva, ahí, Ana, ¡huela! Pero ellos se agüitaron cuando lo probaron, cuando me dio la uña, era bicarbonato, cuando me dio la lengua, era bicarbonato. Acábalo, 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 acábalo de la gente la barra de la barra. Ay, ay. Velo aquí, el de la papel. Ay, velo aquí, el de la papel. Velo aquí. Al sentido, dentro de lo que mi compañero anteriormente hablaba de la desterritorialización de la lengua, surgen a partir de eso, dice que surgen una serie de fases de esta misma desterritorialización del sentido para su nueva reterritorialización en el sentido propuesto por la literatura menor. Bueno, en primer lugar es importante resaltar lo que dice Deleuze, de que la lengua compensa su desterritorialización con una reterritorialización de un sentido. Al dejar de ser un órgano de un sentido, se convierte en órgano del sentido. Esto quiere decir cómo la lengua, al dejar de ser simplemente conjunción del sistema digestivo, con dientes para comer, etcétera, etcétera, se convierte en el mecanismo principal y el punto de partida para la lengua y para la enunciación de esta literatura menor. Siendo así, se convierte en una suerte de protagonista y tiene un papel muchísimo más protagónico dentro de la creación y la propuesta de esta literatura menor. Lo que nos lleva al primer punto que nos plantea Deleuze, en donde dice que el sonido o la palabra que atraviesan esta nueva desterritorialización no son lenguaje comprensible, aunque se deriven de él. Es decir, que a partir de esta nueva desterritorialización, el lenguaje puede crear múltiples formas de enunciación y múltiples sentidos más allá de los que se proponían antes por medio del lenguaje mayor, y esto es gracias a la literatura menor. Asimismo, Deleuze menciona cómo este lenguaje arrancado al sentido, conquistado al sentido, que realiza una neutralización activa del sentido, ya no encuentra su dirección sino en un acento de palabra, una inflexión. Entonces allí es donde se menciona cómo este nuevo sentido del lenguaje se desdibuja y se queda simplemente en una inflexión del lenguaje anterior, planteándose en una nueva forma de expresión.
A continuación mostraré un par de ejemplos de dos canciones. Una de ellas es una canción en lengua africana que popularmente en Colombia se le denomina la boyona, y la otra es una champeta de Charles King denominada Ahora comienza el chocho bonito, sería el ratón o la cucaracha. Tírala por el centro a romperle la malla, porque yo soy el designado. Chocho, qué bonito estás, mira, mira cómo va esa, mira que vaya. Chocho, qué bonito estás, mira, mira cómo va esa, mira que vaya. Pero mira que chocho bonito, ah, mira que chocho bacano, el que tiene ella en la falda. Mira que estoy preparado, listo aquí con el palo, pa' matarle a ella contra la cucaracha. Pero mira que chocho bonito, ah, mira que chocho bacano, el que tiene ella, hombre, en la falda. Mira que estoy preparado, listo y aquí con el palo, pa' matarle a ella contra la cucaracha. Ay. Chocho, qué bonito estás, mira, mira cómo va esa chica que vaya. Chocho, qué bonito estás, mira, mira cómo va esa chica que vaya. Pero mira que chocho bonito, ah, mira que chocho bacano, el que tiene ella compra en la falda. que proponen los autores del texto. Este trata del sinsentido como una secuencia de estados intensivos que se refleja en una suerte de devenir. Más precisamente lo mencionan de la siguiente forma. Del sentido solo subsiste lo necesario para dirigir a líneas de fuga. Ya no hay designación de algo según un sentido propio, ni asignación de metáforas según un sentido figurado. Pero la cosa, como las imágenes, no forma ya sino una secuencia de estados intensivos, una escala o un circuito de intensidades puras que se pueden recorrer en un sentido o en otro, de arriba a abajo o de abajo a arriba. La imagen es el recorrido mismo, se ha convertido en devenir. A partir de esto, se puede mencionar como lo mencionaban los autores también en el texto, el sentido del lenguaje mayor termina siendo una suerte de esqueleto, una suerte de piedra sobre la cual se construye toda la nueva estructura de este lenguaje menor, de esta literatura menor, que pues si bien en el presente texto no se refiere a
a la palabra escrita si se refiere a la palabra hablada y cómo este reto se retoma a partir de vertientes rítmicas que reflejan de alguna u otra manera una clase de raíz, de punto de partida de la cultura. Entonces se puede ver cómo Charles King retoma música, ritmos y formas de expresión y las acomoda al nuevo lenguaje, haciendo una mezcla, se podría decir que como la mezcla de Kafka, que da punto de partida a esta literatura menor. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar del último tema que mencionan Deleuze y Guattari en su texto, que son los tensores o intensivos. Los tensores son elementos lingüísticos que expresan tensiones internas de una lengua. Lo que proponen estos dos autores es que los autores de literatura menor tienen una manera muy particular de usar estos tensores a su gusto y también para crear un efecto y, como se mencionó antes, una suerte de revolución dentro del lenguaje y dentro del sistema literario. Cuando hablan, por ejemplo, del alemán que usa Kafka, que es el alemán de Praga, influenciado por el yiddish y por el checo, dicen que hay un abuso de preposiciones y los adverbios están mal puestos y esto genera un efecto muy particular, que es lo que ellos mencionan aquí más adelante. Todos estos rasgos de pobreza de una lengua se encuentran en Kafka, pero con una función creadora, al servicio de una nueva sobriedad, de una nueva expresividad, de una nueva flexibilidad, de una nueva intensidad. Para los autores es muy importante mencionar la sobriedad de Kafka y lo dicen todo el tiempo en este texto como algo muy bueno. Y este es un resultado de muchas cosas, pero en parte también de que Kafka tiene una fijación por el yiddish. Él aprende yiddish relativamente tarde, lo mencionan ellos en el texto, y emplea como la sintaxis del yiddish en el alemán. Y también mencionan que Kafka es uno de estos pocos personajes que sabe checo y también utiliza todas las herramientas que le parecen importantes del checo en su obra. Entonces, cualquiera de estas cosas que bajo, digamos, una gramática tradicional estarían mal vistas y estarían mal puestas y por ejemplo, un corrector de estilo habría tachado todo el texto de Kafka porque supuestamente estaba todo mal dicho y mal escrito, funcionan a su favor. Los autores también hablan de 4 categorías que diferencian el lenguaje en un mismo espacio y tiempo y se vuelven 4 lenguas distintas prácticamente. Entonces está la lengua vernácula, que es el aquí, y es la lengua del pueblo, la vehicular, que es la de todas partes, como un aglutinador, digamos, ellos usan el ejemplo del inglés hoy en día, o la referencial, que es el allá, y es una lengua culta, y la mítica, que es el más allá, y son lenguas que son empleadas en momentos o variantes o usos de la lengua que son empleados como en ciertas situaciones muy particulares, digamos, usar el latín en la misa, por ejemplo, o en el texto utilizan el ejemplo en el contexto de Kafka, como el hebreo es una lengua en ese momento mítica, pero también un poco inactiva, sí, inactiva y dormida, y como el alemán de Goethe es un alemán referencial. Y básicamente lo que va a hacer Kafka y lo que hace un autor de literatura menor es coger todas estas lenguas y crear como un amalgama propio, y que esto genera como una suerte de ejes de poder diferentes, y esto ayuda a desbalancear y a crear, y esto le da su poder revolucionario. Para lograr esta meta, ¿no? Porque cualquiera puede escribir como un autor de literatura menor, eso es una característica muy importante, que la literatura menor la podría hacer cualquiera, incluso si está dentro de un sistema de literatura mayor.
De hecho, ellos usan el ejemplo de Godard y las películas de Godard y cómo hay ciertas películas en las que los guiones están plagados de errores del francés que son muy a propósito y que eso le da una característica menor a esa lengua que utilizan en sus películas. Entonces cualquiera puede acceder y puede ser un autor de literatura menor, y lo que necesita, lo que requiere básicamente es ser un extranjero en la propia lengua. Es decir, no reñirse y no regirse por estas ideas muy clásicas y experimentar todo el tiempo con el lenguaje. Y esto da oportunidades de territorialidad y desterritorialización, que es la clave de la literatura menor, y de reterritorialización, retomar y crear y resignificar la lengua. Con nuestro ejemplo previo de la champeta, que es un ejemplo, decidimos tomar algo lo más divertido y cercano posible. Creo que hay dos elementos aquí que nos sirven para entender estos tensores. Y el primero sería el tema del ritmo. En una entrevista, Charles King, que es uno de los champeteros clásicos, digamos, habla sobre cómo al principio este género surge como una idea revolucionaria de integrar ritmos propios del Caribe con ritmos africanos, que es esta unión que se ve en asentamientos como San Basilio de Palenque. De hecho, San Basilio de Palenque será el lugar donde nace la champeta. Entonces, primero, esta unión de estos elementos, de estos dos o más, todos los que encuentran géneros y ritmos diferentes, crea una cosa completamente nueva y que irrumpe en la escena musical porque no se había visto en otros lugares. Y por otro lado está el uso como tal del lenguaje. Y ahora vamos a ver unos ejemplos, pero antes quiero explicar un poco cómo se da este uso del lenguaje, porque uno escucha las canciones y no particularmente encuentra como un uso extraño de preposiciones o algo así. Los hay y los podemos encontrar, y de hecho se pueden encontrar palabras de origen africano, palabras que solamente utilizan en San Basilio de Palenque, pero no es como lo único que ocurre, sino lo más común es deformar el español y usar como ejemplos o palabras propias, jerga y demás, y además palabras y expresiones que van en contexto. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos aquí de algunas champetas muy conocidas. Por ejemplo, mírame Paola, se cree la última Coca-Cola, deja de estiramientos que te puede llevar el viento. Entonces, en estiramientos es una palabra que digamos que no cuadra en esta oración para lo que quiere decir, pero que sí entra dentro de este campo porque es una palabra que más o menos significa, pero no es. O por ejemplo, ya le cogí el maní a la suegra, es una expresión que solo se entiende en contexto. O cógela suave, que no está propiamente mal dicho, digamos, ya entra en nuestra jerga común, pero no en la construcción de esta expresión no es, digamos, un español bien usado. Pero ellos se enhuesaron cuando la probaron, cuando metió la uña era bicarbonato, pero ustedes saben que en cualquier parte hay un tombo jodón. Entonces aquí lo principal es la palabra enhuesaron, que tampoco particularmente es un español bien utilizado, pero es una palabra que dice y que menciona un contexto particular y que se crea en ese contexto particular. Y finalmente, ¿cómo la vacila ella con ese chocho que lleva en la falda? Entonces,
También este juego de palabras con, por ejemplo, esta canción particular que se llama El Chocho Bonito, este juego de palabras con lo que significa el chocho, también es muy común en la champeta. Utilizar palabras que son muy llamativas, que suenan vulgares, para significar otras cosas. Y bien, ya por último, quería mencionar y quería dejar abierta esta pregunta de si esto es suficiente. Cuando nosotros le propusimos a Cándida trabajar este texto con este ejemplo, realmente lo primero que se nos vino a la mente no fue la champeta, sino el reggaetón. Y estuvimos un rato hablando de cómo el reggaetón también usa, no sé, Spanglish y este tipo de cosas y desterritorializa el lenguaje y cómo podría ser un buen ejemplo, pero Cándida nos propuso esta pregunta. ¿Ese ejemplo es suficiente teniendo en cuenta que se sexualiza a la mujer y se está insertando dentro de una narrativa que es, digamos, el canon para imaginarse a América Latina, que es la mujer hipersexuada, la tierra caliente, todos estos elementos como que sexualizan y que hacen que en vez de una revolución o en vez de un texto revolucionario que sea algo así más como aportar a la narrativa canónica. Entonces, pues surge la idea de la champeta como un ejemplo de todas estas cosas que menciona el texto, y un ejemplo muy interesante y un ejemplo muy cercano a casa, pero pasa algo particular, similar al reggaetón, y es que con el tiempo se ha vuelto una cosa más popular y eso ha hecho que se le baje a la cantidad, no sé, de ritmos africanos y que se vuelva un poco más reggaetón. King Charles, por ejemplo, dice que, Charles King dice que ahora el reggaetón, la champeta es reggaetón como escondido un poco. Y ahora está en todas partes y suena en todas partes y las letras no tienen como ese valor que tenían en su momento y ni esa intención, por ejemplo, de denunciar como se hacía antes. Y por ejemplo, aquí está una foto de Shakira en el Super Bowl bailando champeta y es lo que todo el mundo menciona de ahí en adelante. Todo el mundo quiere saber qué es esto y suenan unos cantantes que ya lo que intentan es producir. Entonces, primero era pensar si el ejemplo es suficiente de acuerdo a cómo va el viaje, digamos, el recorrido y el desarrollo en la historia actual y cómo no sé, cómo entra este género en el mainstream, digamos. Y eso me llevó y nos llevó a pensar y a discutir sobre si el texto mismo es suficiente, sobre si una literatura menor es suficiente para crear un impacto en una literatura. Y me llamó mucho la atención esta última frase, es la última frase del texto, que dice: tiene la filosofía una oportunidad, ella que durante mucho tiempo constituyó un género oficial y referencial. Aprovechemos el momento en que la antifilosofía quiere convertirse ahora en el lenguaje del poder. Entonces, para ellos ven con mucha esperanza la manera en que las literaturas menores utilizan el lenguaje y ven mucho potencial y muchas posibilidades de esto. Sin embargo, luego uno viene a ver a Kafka el día de hoy y ya es un autor más canónico que cualquiera. Todo el mundo habla de Kafka y no precisamente por las inversiones que tiene su lenguaje, ya es un autor canonizado. Entonces, la pregunta que quisiéramos dejarles para finalizar es si es suficiente la literatura menor, si es un término que aún sigue siendo relevante y que si implica más de lo que se menciona aquí o si implica más dentro del sistema general.
Y ya por último los dejamos con una canción de champeta muy conocida. Grande